Queridos amigos y amigas, en este último audio consideremos tres elementos fundamentales de la encíclica. Es la política, es el diálogo y es la fe. El Papa hace una crítica al populismo. En el número 155 dice: el desprecio de los débiles puede esconderse en forma populista. Pero no solamente eso, sino que también el populismo no usa la palabra pueblo dentro de la dinámica de comunión, dinámica también de un sentido de soberanía. Y por eso el Papa reclama: se necesita la palabra pueblo, el número 157, es decir, la cultura del pueblo, lo verdaderamente popular, que tiene sentido cualitativo y no tanto de instrumentalización, que se da muchas veces por dádivas, por intereses políticos. Y por eso reclama el Papa el volver a la palabra pueblo y sobre todo a la democracia como gobierno del pueblo. Para ello el Papa convoca a rehabilitar la política en el número 180, para lo que propone meter de lleno el amor en la política, es decir, que ella no es una simple secuencia de factores instrumentales, sino que la política tiene alma, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Y propone, por lo tanto, en el ámbito político, el amor efectivo, el amor social, el amor político, con la convicción de que el amor no solo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en macro relaciones, tanto económicas, sociales, políticas, también entre naciones. Y esta visión es, si se quiere, muy amplia. ¿Por qué? Porque abarca los grandes principios y sobre todo pensando el bien común a largo plazo. Recuerde que el Papa tiene un pensamiento de procesos, no de buscar espacios de poder. Y por eso conceptualiza al político como una persona preocupada por la fragilidad. Es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con miras amplias, realistas y pragmáticas, aún más de su propio país. Esto es interesante mirar porque el obrar del político lo hace en función de la caridad política, que implica pues la apertura a todos y donde cabe también la ternura. Una manera muy humana de ver la política, como también lo analizaremos durante la semana. Y está el otro elemento del diálogo y el reencuentro, un diálogo respetuoso, virtuoso. El diálogo, dice el Papa, persiste y corajudo. Es decir, tiene que buscarse un diálogo persistente y corajudo, el número 198, que no es un intercambio de opiniones en las redes sociales, sino el respeto al punto de vista del otro, el respeto a la verdad de la dignidad humana y una búsqueda compartida de la verdad. Especialmente nosotros en Venezuela, cuando nos hablan de diálogo, diálogo político, diálogo, etcétera, inmediatamente negamos esa realidad y no hay otra. Es decir, para poder llegar a un encuentro o un reencuentro se necesita pues el diálogo y volver a un momento anterior a los conflictos. Es decir, recuerde que uno de los principios que tiene el Papa es que hay que asumir los conflictos, pero no quedarse en los conflictos, sino que hay que resolverlos. Y por eso pues propone el reencuentro y el diálogo como instrumento para la fraternidad y la amistad social. Y ahí encontramos entonces la actuación y el compromiso de todas las religiones para contribuir con este objetivo. El Papa hace una interpelación a los líderes religiosos para que sean unos auténticos dialogantes y puedan trabajar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Él explica esos dos términos expresando que los intermediarios buscan agradar a todas las partes con el fin de obtener una ganancia para ellos mismos, mientras que el mediador, en cambio, es quien no se guarda nada para sí mismo, sino que se entrega generosamente hasta consumirse, sabiendo que la única ganancia es la paz. Y esta es una gran lección
para todos nosotros como personas y también como personas inmersas en la sociedad. Bueno, mis amigos, esto es sencillamente una abreboca para lo que vamos a tener durante la semana y pidiendo que el Espíritu Santo nos siga iluminando y sobre todo que generemos reflexiones no tanto en cuanto al encuentro, sino sobre todo para nuestra vida ordinaria de todos los días en nuestras responsabilidades. Buscar aquello que nutre el alma para entregarnos de lleno a transformar la realidad y a lograr realmente que esta realidad nos implique a todos en la búsqueda de la dignidad humana y del bien común. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga.